Bueno, lo habíamos comentado hace un ratito atrás. El tema es derecho de familia, el tema es el grupo de padres que se movilizaron, se siguen movilizando, preocupados porque organismos dependientes del Estado, como el ANAF y el COFNAF, le han quitado sus hijos. Ahora vamos a actualizar un poquito esta situación y vamos a hablar sobre también las novedades al respecto del tema. Derechos de familia es lo que vamos a tratar en estos momentos, y ya tenemos en comunicación con Melody al abogado Alejandro Guidotti, de aquí de Colón, que está actuando en este caso para algunas familias en su defensa. Alejandro, buenos días. Adriana Garnier, es un gusto, un placer. Adriana, ¿cómo estás? Buen día a vos, a la audiencia. Buen día, un gusto, como te decíamos. El tema es este grupo de padres, el tema es sacarlos de su cuidado a los hijos. El tema es la intervención de ANAF y COFNAF como organismos del Estado. El tema es también alguna restitución en las últimas horas de los hijos. Y justamente vos estás en defensa de algunas familias, y en especial de esta familia a la cual se le restituyó estos niños. Son muchas las familias que están pasando por este difícil momento porque les quitan los hijos, ¿sí? Los mandan a una institución, a un centro especializado para resguardarlos supuestamente de una violencia dentro de lo que es la órbita de la familia, y hasta también les impiden tener contacto con ellos, y algunos pasan meses sin tener noticias de sus hijos. Son medidas cautelares, eso se entiende. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? En principio, ¿cuál es la función de estos organismos dependientes del Estado, el ANAF y el COFNAF, para que entendamos la diferencia entre ellos? Bien, hiciste bien en comenzar con estos organismos administrativos que dependen del Estado municipal y del Estado provincial, porque su función es de suma importancia, ¿sí? Uh-huh. Que estén funcionando mal, en algunos casos en particular, o en varios en este momento, uh-huh, no significa que esos organismos del Estado no deban estar presentes, porque en definitiva son los organismos que están en defensa de la vulneración de derechos de los niños y adolescentes. Exacto. ¿Sí? Si no tuviéramos estos organismos, no tendríamos cómo defender a muchos niños que sí realmente están vulnerados en sus hogares, ¿sí? Es decir, lo que está sucediendo con algunos de los casos no tiene que ver con la institución en sí misma, sino cómo están trabajando algunas de las personas que trabajan en estos organismos. El ANAF es el área de la niñez, adolescencia y familia de cada municipio, y el COFNAF es el organismo provincial que tiene a cargo la defensa de la vulneración de derechos de niños y adolescentes. Pero bueno, quería remarcar eso primero, porque si no se podría llegar a pensar que uno no tiene en cuenta la importancia de estos dos organismos, ¿no? Son claves para cuidar que a los niños no sean vulnerados sus derechos, que ocurre en muchas veces, y estos organismos han sido capaces de salvar a esos niños de situaciones importantes. Pero bueno, en los casos que nos ocupan ahora y en esta situación, fundamentalmente en la ciudad de Colón, yo tengo 5 casos de los que soy representante de la familia. ¿Cómo contactás, Alejandro, con la causa? ¿Te contactan las familias propiamente dicha, o has escuchado el tema aquí en nuestro medio, que también lo hemos tratado, te anoticiaste y actuaste para la causa?
No, en principio me fue a ver una madre en una situación donde le habían realizado una medida de protección excepcional, que es como se llama cuando se aparta a un niño de su casa por una denuncia que había tenido de una de las tías de los menores. Le aclaro, y usted sabrá que no puedo dar nombre, mucho menos de menores y de la familia en particular, pero bueno, para que se entienda, una madre fue a verme en una situación en especial, y bueno, a partir de ella todavía no ha recuperado a su niño, pero sí ha podido revincularse y sí está en un proceso interesante como para que pueda volver a tener a sus niños. Pero a partir de esta madre comenzaron a venir otros familiares en igual situación, aunque por supuesto cada caso tiene su particularidad, y bueno, comencé a representarlos a cada uno en particular. En el caso que usted hablaba de la situación de las últimas semanas, se quiso extender una medida de protección excepcional de 4 niños que estaban en una residencia en Concordia, que creo que se llama Vida Nueva o algo por el estilo. Se quiso extender la medida precautoria excepcional. Se escuchó a través del ETI, el equipo interdisciplinario del juzgado, a los niños, lo escuchó el defensor público y lo escuchó el juez a los niños, y los niños manifestaron abiertamente, como ya lo habían hecho durante 4 meses y pico, que querían volver a su casa con sus padres, es decir, en función del derecho del niño a ser oído. Es fundamental que el niño quiera volver. Nunca un niño va a querer volver a un hogar donde fue vulnerado, ¿no? Entonces, la escucha del niño es fundamental. Y en este caso, el último caso en particular, ¿no? Sí. Disculpe que no sé qué le escucho. No, le decía, el juez solamente restituyó en este último caso a estos 4 niños a su familia porque los escuchó específicamente o por algún planteo especial que además usted haya expuesto. No, en realidad había una situación absolutamente ilegal. La medida de protección excepcional había finalizado el 7 de noviembre, ¿sí? Y el organismo encargado de pedir la extensión de la misma, que es el COPNAF, no lo había pedido nuevamente. Por lo tanto, los chicos estuvieron 27 días, Wow. ¿sí?, fuera de su casa sin ninguna medida judicial que desautorice a los padres que estén con ellos. Es decir, el Estado retuvo durante más de 27 días, porque después fueron 10 más, o sea, 37 días, 4 menores bajo ninguna decisión judicial. Es decir, no habían pedido la extensión de la medida, por lo tanto, hice una presentación de la inmediata restitución, la hice el 24 de noviembre, el 25 COPNAF presenta la solicitud de postergación de continuación de la medida cuando debería haberla presentado los primeros días de noviembre. El juez llama a lo que se llama audiencia de legalidad. Cuando vamos a la audiencia de legalidad, los niños son escuchados por el juez, por el defensor público y el ETI, la psicóloga del ETI, y bueno, ahí los niños manifestaron abiertamente que hace mucho tiempo querían estar con sus papás, y lo que le voy a contar, le pedí permiso a sus padres, por supuesto, como para contarlo. Bien. Por ejemplo, uno de ellos dijo que se sentía que estaba en una cárcel, en una verdadera cárcel, en el lugar donde estaba, el niño de mayor edad que tiene 15 años, ¿sí? Que inclusive al tener 15 años ya tiene hasta decisión como para tener abogado propio. Exacto. Así que imagínese el grado de vulneración de derechos que hubo de parte del Estado esta vez, ¿sí? Que ante una posibilidad de vulneración de derechos de los chicos, se los saca a su familia y los lleva a un lugar donde le vulneran más derechos. Además, las cosas no terminan ahí. Sí. Los niños fueron restituidos el lunes pasado. Sí. Yo estuve en el ANAF de Colón firmando un acta con las coordinadoras. No estaba la coordinadora, había unas asistentes sociales y demás. De ahí se fueron a buscar los niños y llegaron a las 1:30 de la tarde aproximadamente a la casa de los padres. Y bueno, las chicas que los habían acompañado manifestaron que los niños manifestaron durante el viaje que habían sido golpeados.
por una de las trabajadoras del hogar de la residencia en la que estaban. Supuestamente estas residencias son especializadas con personas idóneas, queremos creer, ¿no? O sea que la situación se complica más. Pero evidentemente, no solo por este relato, sino por otras familias que tienen situaciones iguales, con chicos exactamente en el mismo lugar. Bueno, con buen tino, estas dos, creo que son asistentes sociales de la ANAF, llevaron los niños al hospital a revisar para que sean revisados por médicos de guardia del hospital para que se constate si habían sido golpeados en esa residencia, y por supuesto inmediatamente la madre realizó la denuncia que corresponde. Es decir, estuvieron casi 6 meses fuera de su casa, con un informe bastante precario, el primero como para sacarlo de la casa, pero bueno, en medida de protección uno debe darle la derecha a quien lo hace, porque en definitiva está intentando proteger a los niños, pero rápidamente hay que hacer la audiencia de legalidad, la hicieron. Los niños siempre manifestaron querer estar con los padres, de todas maneras no lo restituían, le cortaron las visitas, hubo unos problemas con unos familiares que tuvieron a los niños algunos días y después no los pudieron tener más. Es decir, fue un verdadero calvario para esta familia todo lo que ha ocurrido, ¿sí? Y lo más grave de todo, además de la retención del Estado indebidamente, ilegalmente, de 4 menores, ahora terminamos desayunándonos con todos los golpes que habrían recibido durante todo este tiempo. O sea que la situación se complica aún más, porque el tema de esta familia no termina con la vuelta de los chicos y la felicidad, porque eso también hay que decirlo, sino que los chicos se siguen expresando y se siguen enterando de cosas como que en el lugar supuesto especializado que iban a estar resguardados de la violencia supuesta de la familia, también fueron violentados, golpeados y hasta quizás medicados para calmarlos. ¿En qué condiciones el juez decide el fallo para que los chicos vuelvan a sus hogares? No solo escuchándolos, seguramente que ha influido muchísimo, no, ¿algún tipo de otra condición pidió el juez para restituir a estos 4 niños a su familia? No, en su sentencia oral el doctor Comán mencionó, por supuesto, el pedido de los menores de estar con su casa y en su familia, y también lo explicó muy bien, porque es lo que marca la ley, que no alcanza solo con eso, sino que las condiciones deben estar dadas en el hogar, y por lo tanto, en ese aspecto, habló de la mamá que había estado asistiendo a espacios en Comapa, también de ANAF Colón, había estado asistiendo a terapia psicológica en el hogar Yanina, que además había estado asistiendo a terapia psicológica particular, y el papá, que es agente de policía, se estaba analizando con el psicólogo que la fuerza le brinda, y además de haberse realizado una junta médica en la ciudad de Paraná, en la que salió que estaba en perfectas condiciones de salud el padre en cuanto a lo psicológico, y continúa haciendo ese trabajo psicológico con el profesional que le brinda la fuerza, porque si uno tiene que ir a un profesional privado, le sale una cantidad importante de dinero, así que bueno, intentan disminuir desde ahí, además de tener 4 chicos y tener que sostener la vida en su casa, tener estos es complicado, así que el juez también tomó cuenta de que el señor en este caso había hecho esta tarea psicológica, y que la madre también había asistido a los espacios. Claro, que hicieron lo suyo para que le devuelvan los hijos. Sí, los organismos administrativos sostienen que una especie de padre violento y que no quedó demostrado en el expediente, una especie de golpiza a los niños que tampoco fueron verificadas por ningún médico, cuando en realidad fueron sacados del hogar. El trabajo realizado ha sido, para ser elegante, poco profesional, por lo menos, digamos. ¿Sí? Uno tiene que tener
personal capacitado para realizar este tipo de tareas. Recordemos que estamos trabajando con minoría, esto no es algo así como que ponemos a trabajar a cualquier persona en cualquier lugar. Total, lo que ocurra no nos importa, esto no es un bacheo o un limpiado de clase, con todo respeto por los que hacen este trabajo, sino que es un trabajo mucho más profundo, de que se requiere una mínima preparación. Y me parece que esa es la parte donde estos organismos están fallando. Exactamente, sí, fundamentalmente porque no hay personas especializadas y el estudio debido para actuar en consecuencia y tratar este tipo de temas de derechos de familia que sí, hoy por hoy hay muchos casos. Les he dicho a las chicas, o sea, a ver, sí se entiende, porque me he transformado no menos que el enemigo, de alguna manera, pero lo que uno juzga, digamos, es la funcionabilidad de la institución del Estado, no la particularidad de cada una de las personas que están ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo no estoy hablando en particular de una persona, de otra o de otra. Sí, porque si yo tuviera pruebas y tendría que hablar en particular de alguna de ellas, hay una presentación judicial penal por incumplimiento de deberes de funcionario público, que tampoco están exentos de que se lo haga. Sí, lo que uno habla es que esa institución, sí, el nuevo rol del municipio, porque esto es una cuestión del Estado y muy importante y a tener en cuenta por quienes gobiernan los estados municipales, que se han agrandado mucho ya. El Estado municipal dejó de ser un prestador de servicios, sí, para tener nuevos roles muy importantísimos que tienen que ver con la cultura, con la discapacidad, con el deporte, con un montón de cosas, y el área de la niñez y familia es muy, pero muy importante. Sí. Y a veces se le da la menor importancia, el menor presupuesto, lo que las mismas chicas de la NAP sufren cuando, por ejemplo, tienen que hacer una vinculación y no tienen un vehículo para ir a buscar al niño para vincularlo con su madre. Claro. Por ejemplo, no hay equipos de videograbación de la escucha de los menores en el área, es decir, como para tener fehacientemente qué es lo que dicen los menores, en qué condiciones. El Código Procesal de Familia de la provincia de Entre Ríos es claro al respecto. Las condiciones para la escucha de los menores tienen que ser en un lugar acorde, con profesionales acorde. Es más, el mismo código también habla de la registración en una videofilmación de esa escucha de los niños. Entonces, todo este trabajo que para mí se está realizando mal, no tiene que ver con las personas en particular, tiene que ver con que no está funcionando el organismo, ¿sí? Exacto. Porque por ahí se lo toma un poco personal y uno personalmente apenas conoce quiénes son los que trabajan. En una de las audiencias, recuerdo que contrataron en el ANAF de Colón un muchacho que es profesor de educación física. Sí. Entonces yo les pregunté cuál era la incumbencia de su título para trabajar en un expediente de minoridad. Es más, les aclaro, ese profesor, yo también soy docente, ese profesor trabajó conmigo y es una excelente persona y un gran docente, ¿sí? Pero nada tiene que ver su función con trabajar en minoridad en un expediente de vulneración de derechos de niños. Estamos hablando de algo muy distinto a lo que hace en su vida cotidiana, a lo que tendría que hacer ahí. Y no era un ataque directo hacia la persona, ¿sí? Porque por ahí dijeron que los ninguneaba o alguna cosa así. No es un ataque a la persona, es un ataque a la institución. Si no funcionan estas instituciones, que están creadas justamente para eso, en definitiva, en vez de defender los derechos de los niños, los seguimos vulnerando. Ese es el problema. Claro. Ese es el grandísimo problema. Y no estamos diciendo que no funcionen, porque lo dije desde el principio y lo aclaro. Esas instituciones tienen que funcionar, pero tienen que funcionar bien, porque hay muchos chicos vulnerados, ¿sí? Muchísimos chicos vulnerados que deben ser retirados de sus hogares porque si no, no van a poder desarrollarse. Pero lamentablemente en estas situaciones, al menos en las 5 que tengo yo, más alguna otra más que he escuchado y he charlado, pero que yo no soy su representante legal, por lo tanto no puedo hablar, se han hecho las cosas muy mal. Muy mal profesionalmente, digamos. Sí. Recordemos, Alejandro, específicamente estos 4 niños de esta familia a las que se les restituyó los chicos, las edades de los chicos, ¿se puede decir? Edades, nada más. Sí, tienen 15 años el mayor, 12, 8 y 6. Bien, no estoy equivocado, ¿sí? Así que esos 4 niños estuvieron, es más, me das pie para contarte que y estuvieron en Concordia, ¿no? De 15 años,
El chico de 15 años no puede estar con chicos de 8. Claro, no, en el hay mismo mucha lugar, diferencia. ¿sí? Sí. Entonces, después medio que lo separaron, después no lo separaron. Hay situaciones que no las voy a contar porque va a ser parte de una denuncia mucho más importante que estamos preparando, situaciones que vivieron los niños dentro de la residencia esta, ¿sí? ¿Residencia de Amén, Concordia? amén. Ale. ¿Cómo? Residencia que decías es en Concordia, ¿no? En Concordia. Donde estuvieron ellos. Vida Nueva creo que se llama. Esta es en Concordia, Vida donde Nueva. están los niños, al menos de la familia que yo estoy defendiendo. Decía, hay un montón de cosas que nosotros estamos preparando, con una demanda mucho más importante que va a incluir muchas cosas de muchos de los casos y de autoridades importantes que van a tener que dar su explicación, porque usted imagínese, el Estado retuvo el Estado sin ninguna orden judicial casi 60 días a niños, ¿sí? Claro. Esto es realmente aberrante. Sí, no, tremendo. Realmente aberrante. Y resulta que cuando nosotros pedimos la restitución de los niños porque ilegalmente estaban retenidos, mágicamente al otro día aparece un pedido de prórroga de la medida de protección extraordinaria. No, ¿sí? y además de que estuvieron retenidos, ahora con la vuelta de estos chicos no termina la cosa, sino que además se enteran por sus propias bocas de que fueron también maltratados de alguna manera, por así decirlo. Cuando debería haber sido súper feliz que lo fue, porque realmente es una felicidad ver cómo esos chicos bajaban de la combi que lo traía y se abrazaban con sus padres llorando, y diciéndole un montón de cosas que a uno realmente lo hace quebrar en esas circunstancias. Uno intenta ser profesional, pero cuando ve ese tipo de cosas dice, ¿cómo pudo pasar esto? Pero bueno, cuando debía ser todo alegría, no pasó media hora que estábamos realizando una nueva denuncia, ¿sí? Más allá de que la mamá y el papá resguardaron a los niños lo mejor posible, los acomodaron en su casa para que hasta más comiencen una vida tranquila, porque van a tener que recuperarse de un estrés psicológico muy importante, de un daño psicológico muy importante que alguien, mínimamente el Estado y los que trabajen en el organismo del Estado van a tener que hacerse responsables. Sin duda que sí. Ahora, ¿cómo sigue la causa de los demás chicos? Porque vos estás a cargo de este caso en particular y de 4 familias más, pero hay muchas más, porque las movilizaciones que se hacen de un tiempo hasta esta parte, incluso hace unos 10 días atrás, nos enterábamos que seguían las movilizaciones frente al juzgado. Digo, son muchas las familias que están afectadas o pasando por esta penosa situación. Sí, a ver, más aproximadamente yo cuento entre 11 y 12 familias, ¿sí? Yo represento a 5, unas que estamos trabajando para que le restituyan los niños con alguna otra circunstancia, donde la madre ha evolucionado en todo lo que se le ha mandado a hacer, así que seguramente en no muy lejos de tiempo va a poder volver a estar con sus niños. La segunda es una chica del cual le fue retirado su hijo de 1 año y 4 meses de su casa sin audiencia de legalidad, es decir, el juez no estaba enterado de la situación hasta que la chica realiza la denuncia correspondiente, así que ahora estamos trabajando en ese expediente. Y después, bueno, otra familia en la que el padre de la familia fue acusado de posible abuso sobre sus hijos. Entonces los hijos fueron retirados correctamente, por supuesto, porque ante la posibilidad de vulneración de los chicos hay que retirarlos. Pero después, en vez de vincular con la madre y ver qué había ocurrido y demás, siguen separados de su madre y le extendieron la medida porque en este caso los niños han dicho que no quieren estar con la mamá. Entonces, al ser oídos los niños, el juez decidió continuar la medida excepcional, pero han ocurrido unos hechos estos últimos días de los cuales no puedo hablar, en que demuestran lo contrario, y que seguramente vamos a continuar trabajando en ese expediente, lo contrario de la voluntad de los niños, digo, ¿no? Hay cosas muy particulares que pasaron en esta última semana que
vamos a seguir discutiendo en el expediente. Pero bueno, siempre trabajando por la vulnerabilidad de los niños y de los adolescentes, con irregularidades en cuanto a la toma de decisiones y demás, pero con jueces como este último, de este caso en particular, en el cual te dio un fallo a favor judicialmente para restituir a los chicos, afortunadamente, ¿no? Yo no he tenido inconvenientes con el doctor Comán en ese sentido, al contrario. Ocurre que muchas veces las decisiones se basan en los informes que presentan los organismos administrativos, que son realmente flojitos de papeles. Sí. Este concepto no dicho por mí, dicho por el doctor Goyeneche, defensor Ministerio Público de la Defensa, en una audiencia pública realizada en Colón hace unos días por un desalojo que iban a realizar de una cantidad de familias que están, creo que en el barrio Tiro Sur. El defensor les dijo a los organismos administrativos que se encargan de los niñez y adolescencia y familia que sus informes eran por lo menos flojitos de papeles. Es decir, uno para tomar una medida semejante tiene que estar seguro de lo que está realizando. ¿Sí? Pese a que la duda siempre le da la razón a la decisión de quitar a los niños o retirar momentáneamente a los niños de un lugar, pero rápidamente intervenir para ver qué pasó. Y si no ocurrió como se pensaba, rápidamente esos niños deben volver. Porque en este tiempo, créame, he leído infinidad de informes psicológicos, psiquiátricos al respecto de lo que significa para un ser humano ser separado de su grupo familiar y fundamentalmente de su mamá. Lo recuerda el resto de su vida. Sí, claro. Un menor que es separado de su mamá y la vuelve a ver en 30 años, la reconoce. Sí. La reconoce. Entonces, es un derecho muy grave el vulnerado cuando se lo saca fundamentalmente al lado de la madre. Así es, y hay que dedicarse. Bueno, afortunadamente hay jueces que escuchan a los chicos también. Porque sí, uno a veces puede estar de acuerdo o no con las decisiones que toma el juez, sí, porque, digamos, en el mundo del derecho esto ocurre. Sí, pero es importante escuchar a los chicos. Y sí, es que eso es lo que nosotros queremos, digamos, claro. Es decir, lo fundamental es escuchar al niño qué es lo que dice primero. Si el niño en su primera decisión dice no querer estar con los padres, bueno, está correcto, esperaremos a ver qué pasa el tiempo y qué es lo que ocurre. Exacto. Ahora, cuando esas escuchas no están realizadas en las condiciones que el Código Procesal de Familia de la provincia de Entre Ríos lo marca en el artículo 261, si no estoy equivocado, las escuchas no son válidas. ¿Sí? Porque esos informes están teñidos de parcialidad mínimo, ¿sí? Porque si uno hace una escucha de un niño que dice que se quiere ir de su casa porque fue a la casa de su tía y su tía está parada al lado del niño, el niño ¿qué es lo que va a decir delante de la tía? ¿Se entiende? Las circunstancias en las que los niños deben ser escuchados son las circunstancias que brinda, por ejemplo, el sede judicial, donde está el equipo interdisciplinario del Poder Judicial, el defensor y el juez. Son las personas que tienen que estar para escuchar a los niños, ¿sí? Y no significa que todas las decisiones que ha tomado el juez Comán a uno lo alegre, no crean que están bien, porque uno puede discrepar con esto durante mucho tiempo. Ahora bien, en este caso en particular tomó esa decisión y el defensor público también fue un actor importante en la decisión de estos últimos 4 niños, ¿sí? Seguramente vamos a continuar. También en una decisión de la que yo le contaba que fue mi primer caso, que vino de nuevo por un caso semejante, también han tomado buenas decisiones de las extensiones de las medidas de protección excepcional mientras la madre y el padre trabajaban en algunos aspectos de su vida que debían mejorar. Me parecía correcto que se continúe con las medidas excepcionales y que en ese lapso de tiempo los padres están trabajando en una red de contención muy importante para que en algún momento puedan tener otra vez a sus hijos, porque no significa que un padre no se haya realizado las cosas bien, no pueda aprender a que hay cosas que con los niños no se hacen. Exacto, sobre todo gente que lamentablemente no ha tenido la posibilidad de tener formación académica, no ha tenido la posibilidad de estudiar y demás, ¿sí? Entonces deben aprenderlo y está correcto y hay organismos para tal efecto, así que deben hacerlo.
Y hay decisiones por las que uno no está de acuerdo con el juez, pero bueno, es quien mande, es que tiene la última palabra. Además, uno, si no, puede ir a la Cámara de Familia en apelación si tiene alguna decisión que le parece que es contraria de hecho de lo que dice el juez, pero hasta ahora yo no he tenido inconvenientes al respecto, digamos, y más allá de algunas discrepancias técnicas jurídicas. Bien, y gracias a Dios hay abogados como usted, Alejandro Guidotti, aquí en nuestra zona que se ocupa de estos casos y que se preocupa, sí, por estos niños y también el entorno. Sí, dos cosas importantes. Una, lo repito, pero ya lo dije por enésima vez, lo voy a seguir repitiendo. Mi intención es que las instituciones que son pero muy, créame, muy importantes, funcionen bien. No tengo una citación personal con ninguna de los profesionales que trabajan ahí y quienes no son profesionales tampoco. Al contrario, tengo relación hasta, por ejemplo, cordial con este profesor que le contaba antes. Sí. Pero yo creo porque esas instituciones funcionen bien y hoy lamentablemente no están funcionando bien. O no tienen todos los recursos, recordemos también, ¿sí? Porque a veces le caemos con todo a esos organismos y no tienen ni siquiera nada para poder tener un auto para llevar a un niño para hacer una vinculación. Y entonces le dicen a uno de mis clientes, dice, no, venite mañana o pasado porque no tenemos auto para traer a la nena. Y bueno, pero vos sos el Estado, vos tenés que resolverlo, no yo. No puedo venir mañana pasado o cualquier día, porque la gente además trabaja, necesita tener el sustento para mantener esos mismos niños, entonces tienen que estar cambiando horarios y demás. Hay patrones que no los dejan salir, un montón de circunstancias que tienen que ver con la vinculación de los niños. Entonces decía, no tengo nada en particular con ninguno de los trabajadores de estas instituciones, sé que no están funcionando bien, así que fundamentalmente eso. Y en cuanto a las personas que represento, la mayoría son personas de lugares muy vulnerables, situación social muy complicada, por lo tanto, en una decisión mía y particular y no tratando de hacerme fama de buen tipo ni mucho menos porque sé que lo soy, pero no les pienso cobrar un centavo a ninguno de los padres que me vean por estas situaciones, siempre y cuando mi tiempo esté de acuerdo, porque yo también tengo que trabajar para vivir. Entonces a veces no tengo el tiempo que necesitaría para atender a las 11 familias y los 11 quisieran que lo represente, pero mientras puedan no les pienso cobrar un solo centavo. Si alguien va a pagar algo en algún momento en su responsabilidad va a ser el Estado.